El día de hoy vamos a concluir la parte de lo que son las figuras compuestas, es geometría, cómo determinar áreas o fórmulas de áreas más bien, porque aquí no nos dan números para poder calcular las áreas, pero sí nos piden encontrar las fórmulas. Esto es muy importante porque lo que estamos haciendo aquí es obtener fórmulas que se aplican a cualquier figura que sea parecida a estas, sin importar la medida que tenga. Sí, entonces, esto es, digamos, más esencial que el simple hecho de calcular 5 ejercicios con medidas, porque aquí estamos encontrando una fórmula que nos permite calcular cualquier área de figuras como estas, sin importar la medida que tengan. En este caso, sea del radio, del lado, etcétera. La semana anterior, pues vi que había varias dudas o que tenían muchas dudas. Pocos entregaron el trabajo y algunos de los que lo entregaron, pues no lo hicieron bien. Apenas he calificado algunos poquitos. Todavía no califico todos. Una cosa que se necesita aquí para poder entender bien todo esto es dominar bien algunos aspectos de reglas aritméticas y algebraicas. Eso es algo que también noté que no lo dominan. Vamos a repasarlo ya también en el salón. Eh, Esperemos que ya la próxima semana estemos ahí en el salón para repasar dos temas importantes que se necesitan para entender bien esto y para poder realizar esto. Se llaman las leyes de los signos. Eso sí, seguramente todos lo vieron, de cuando sumamos números positivos con positivo, negativo con positivo, etcétera. O cuando los multiplicamos, que más por más es más, que menos por menos es más, etcétera. Todo eso. Además de eso, también las leyes de los exponentes o las propiedades de las potencias. Eso también me dijeron algunos que no lo han visto. Y en segundo, pues creo que ya lo deberían haber visto todos. Es, por ejemplo, que cuando se multiplican dos potencias de la misma base, los exponentes se suman. O cuando se dividen dos potencias de la misma base, los exponentes se restan. Y bueno, otras propiedades que se aplican en todo este tipo de problemas donde aparecen letras. Bien, entonces todos en su libro, en esta parte del inciso A, donde dice, determina dos expresiones algebraicas equivalentes que representen el área de cada una de las figuras coloreadas. Lo primero que vamos a hacer aquí es ver la figura que tenemos, ver a qué figura geométrica está representando o qué parte de cuál figura geométrica está representando la parte coloreada y ya luego pues simplemente ver si vamos a aplicar la fórmula directamente o si a la fórmula le vamos a agregar algo o quitarle algo. Entonces tenemos esta primera figura. Tenemos estas dos partes, digamos dos rebanadas de pizza que están coloreadas en morado y tenemos de dato únicamente la R que representa el radio. Es uno de los lados punteados, es el radio de esta figura. Primero, ¿qué figura se estaría formando si la completáramos? Contesten, por favor, ¿qué figura se estaría formando si la completáramos? Un círculo. Un círculo, muy bien. Entonces, como la figura que se está formando, si completáramos esto, es un círculo, la fórmula que debemos tener en mente ya para utilizarla es la del área del círculo, ¿verdad? El área del círculo, vamos a recordar cuál es su fórmula. La fórmula es, díganmela por favor, alguien que la recuerde. Y por radio. Casi, casi. Pi al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Esa es la fórmula para encontrar el área de un círculo. Pero bueno, aquí estamos diciendo que si completáramos la figura, más o menos así de esta manera, se formaría un círculo. ¿Verdad? Pero ahora díganme y observen la figura. Más o menos, así visualmente, ¿cuánto representa del total del círculo, cuánto representa el área coloreada? ¿Qué Dos parte? cuartos. ¿Qué parte? 2/4. Ajá. Otra forma de decir 2/4, ¿qué sería? ¿La mitad? Ajá, exactamente, un medio o la mitad. Es una forma equivalente, hablando de lo que dice aquí de expresiones equivalentes. Representa 2/4, 2/4.
Como ven aquí, el círculo quedó más o menos dividido en 4 partes y 2 de esas partes están coloreadas, por eso son 2/4. Pero también 2/4 lo podemos representar como una mitad o un medio. ¿Sí? Si este cuarto lo pasamos acá abajo y este lo cambiamos para arriba, nos va a quedar la mitad, exactamente la mitad de ese círculo coloreado. Entonces, lo que tenemos ahí es la mitad del círculo. ¿Qué tendríamos que hacerle a esta fórmula que tenemos acá? ¿Qué tendríamos que hacerle a esta fórmula para encontrar la mitad del área del círculo? ¿Qué tendríamos que hacerle? Multiplicar. No. Esta fórmula sirve para encontrar el área total de un círculo completo. Si queremos nada más la mitad, ¿qué tendríamos que hacer? Dividir entre 2. Muy Lo bien. dividimos entre 2. Dividir entre 2. Entonces, a esta fórmula del área del círculo únicamente lo tenemos que dividir entre 2 y con eso ya encontramos la mitad del área de un círculo. Entonces, ya con esa fórmula la podemos aplicar acá y ya encontramos esa expresión que nos están pidiendo. Sí, entonces vamos ya a ir anotando aquí. El área de ese círculo la podemos encontrar con esa fórmula que está aquí anotada. Pi por radio al cuadrado sobre 2. Esa es la expresión que buscamos. Si quisiéramos una expresión equivalente, en lugar de 2, haríamos lo que comentaron primero. Aparte de un medio, ¿qué dijeron que representaba? ¿Perdón? ¿Cuánto? 2/4. 2/4. Exactamente. Otra forma de escribirlo sería área es igual a 2/4 de pi por radio al cuadrado. Esas serían dos expresiones que representan lo mismo. Representan esa área que está de color morado. 2/4 de toda el área del círculo o la mitad de toda el área del círculo. Entonces, ahí se haría de esta manera. ¿Sí? Entonces, solamente aquí hay que razonar un poquito. ¿Qué figura se forma y cuánta parte de esa figura estaría pintada? Y ya nada más en la fórmula, pues modificarle lo que hay que hacer. En este caso, como es la mitad, pues tenemos que dividir entre 2. Y para dividir entre 2, pues lo ponemos así como una fracción, ponemos la línea y debajo ponemos el número entre lo cual lo vamos a dividir. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta en este primer ejercicio? Yo no lo entiendo. En esta primera figura. ¿A qué es a lo que no entiendes? ¿Cómo sacar Nomás el así es la radio? respuesta ya. A ver. Primero ¿cómo? ¿A cómo sacar el radio con esas fórmulas? Es que aquí no ocupa sacar nada de nada, solamente donde en la fórmula ya tienes el radio. Lo único que tienes que hacer es que si la letra que tengas aquí en la figura, la vas a poner donde esté la R. Pero como aquí la R coincidió, pues no se le cambió nada. Y ya. Aquí no tenemos que resolver o encontrar una fórmula con números. Encontrar un resultado con números. Solamente tenemos que encontrar una expresión como esta, que va a tener alguna fracción o algo, va a tener pi porque es un círculo. Cuando sea un círculo siempre va a aparecer pi y va a aparecer acá una letra, ya sea la R o la X. O no sé si a eso te referías o a qué te refieres exactamente. A eso. Es que aquí lo que pasa es que ustedes están acostumbrados siempre a sustituir valores en una fórmula y encontrar el resultado con números. Pero aquí nosotros vamos a encontrar las fórmulas, no los valores de los números. Entonces aquí solamente va a quedar así. Estas son las respuestas. Las respuestas van a quedar como una fórmula. Y en otros ya tenemos que sumar algunos resultados con la X. Pero aquí lo que Está bien, gracias.
siempre que nos diga dos expresiones, ya desde ahí debemos saber que no va a quedar un solo número. Van a quedar números y letras. Cuando nos habla de expresiones algebraicas, se refiere a cosas que tengan números y letras. Y siempre va a haber ahí números y letras. Ya cuando nos diga determinar el área, pues ahí va a quedar así, números con alguna unidad, como centímetros o metros, etc. Pero siempre que diga expresiones algebraicas, es únicamente la solución es encontrar la fórmula que determina el área que nos están pidiendo o que está coloreada. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Nadie? Pasemos entonces a la siguiente figura. Esta es la siguiente figura que tenemos. Y bueno, primero, nuevamente vamos a identificar. Vamos a identificar qué figuras la están formando. Y vamos a anotarlo de hecho aquí debajo. A ver, si completáramos, bueno, algunas ya están completas y otras hace falta completarlas, pero ¿qué figuras tenemos aquí? Formando Triángulo, cuadrado y medio círculo. Bueno, el del medio no es cuadrado. ¿El del medio qué sería? Un rectángulo. Así es. Tenemos un triángulo. Primero es eso, identificar las figuras que tenemos. Triángulo. Tenemos un triángulo. Buenas. Buenos días. Muy bien, entonces tenemos un triángulo. Tenemos un rectángulo. Y tenemos un semicírculo. A la mitad de un círculo se le llama semicírculo. Entonces, semicírculo es la mitad de un círculo. Y de aquí entonces ya conocemos las fórmulas para encontrar las áreas de estas tres figuras. Voy a anotarlas por aquí. Ustedes me las van diciendo. Primero, para el triángulo, ¿cuál es la fórmula para encontrar el área de un triángulo? Alguien que la diga, por favor. Base por altura entre 2. Muy bien, entonces el área de un triángulo se encuentra con la fórmula base por altura entre 2. Y vamos a encontrar la expresión, o sea, la fórmula, con los datos que tenemos aquí. Aquí tenemos el triángulo. Aquí está el triángulo. Aquí lo voy a marcar bueno, no se marca mucho, pero ahí está, de amarillo. Ahí está el triángulo. En este triángulo, ¿cuánto nos dice que mide la base? X. X. Entonces, esa X la vamos a poner aquí en lugar de la B. ¿Y cuánto mide la altura? 2X. Por 2. 2X. No es por 2, es 2X. Aquí, cuando se trata de expresiones algebraicas, nunca se utiliza el símbolo de la multiplicación así. Siempre que vean una X, pues es X, no es el símbolo de la multiplicación. Sí, en álgebra nunca se utiliza ese símbolo. En álgebra se utiliza el puntito o se utilizan los paréntesis para indicar la multiplicación. Las letras solamente se leen como letras, en este caso X, 2X. Y entonces, como 2X es la altura, pues 2X la vamos a poner aquí donde está la H, que es la altura. Y vamos a encontrar entonces ahora sí la expresión para el área del triángulo. El área del triángulo, aquí así, el área del triángulo es la base que es X, ¿sí? Fíjense, en lugar de la base, pues pongo el valor de la base que es X. Y como se está multiplicando, voy a poner un paréntesis para no confundirnos. Luego pongo el puntito. El paréntesis indica multiplicación. Y en lugar de la H, ¿qué voy a poner en lugar de la H? ¿Cuál es el valor de la altura del triángulo? 2X. 2X. 2X.
Y todo esto entre 2. A ver, hasta ahí alguna duda. Aún no se termina, pero alguna duda que tengan. No. ¿Seguros? Continuamos entonces. Ahora, fíjense, como en la parte de arriba, les acabo de decir, tenemos una multiplicación. Lo de arriba se multiplica. Entonces, esto lo tenemos que multiplicar. ¿Pero cómo se multiplica? Se multiplica. Voy a desayunar. Se multiplica primero los números. Aquí donde está la X solita, es como si hubiera un 1 antes de ella, aunque nunca se escribe. ¿Sí? ¿Cuántas X son? Pues una X. Acá son 2X. Pero no es necesario escribir el 1 porque así se entiende. Tenemos una X. Entonces, primero se multiplican esos números. ¿Cuánto sería 1 por 2? ¿Cuánto sería 1 por 2? 2. Entonces, por eso aquí va a ir un 2, porque estamos multiplicando un 1 que está aquí, pero que no se escribe. ¿Sí? Ahí hay un 1, pero no se escribe. Porque se ve feo. Y entonces queda 2. Y luego multiplicamos X por X. ¿Cuánto es X por X? X. ¿Cuánto es X por X? X cuadrada. X cuadrada. Muy bien. Y dividimos entre 2. Este 2 que está abajo, este se pasa. Pero aquí todavía se puede simplificar más. ¿Qué pasa si hacemos la división? 2 entre 2, ¿cuánto nos da? 1. 2 entre 2 nos da 1. Y luego pondríamos la X cuadrada. Pero como les acabo de decir, ese 1, cuando está junto con una letra, ese 1 no se escribe. Entonces nada más nos queda X cuadrada. ¿Sí? Otra forma de que podemos entender esto es cuando tenemos un número arriba y abajo tenemos el mismo número y luego tenemos aparte letras, igual podemos decir que estos dos se eliminan porque nos va a dar un 1 y ya no va a aparecer acá al final. Entonces, esta es la expresión que representa el área del triángulo. Pero nos falta encontrar el área del rectángulo y el área del semicírculo. Y luego tenemos que sumarlas porque queremos el área de toda la figura. Apenas encontramos cómo se va a hallar el área de la primera figura, que es este triángulo. ¿Sí? Luego vamos a encontrar el área del rectángulo. Esta es mucho más sencilla. A ver, alguien que nos recuerde cómo se... Base por altura. Muy bien, base por altura. Base por altura. Aquí, ¿cuánto mide la base de este rectángulo? 3X. Exactamente, ese 3X va a ir aquí donde está la B. ¿Y la altura? La altura otra vez es 2X. Tanto es la altura del triángulo como del rectángulo, este 2X. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir ahí esos valores. El área, entonces, vamos a anotar aquí el área del rectángulo es igual a, y aquí vamos a poner cada valor en un paréntesis. Primero, la base, 3X. 3X. Luego la altura, 2X. Y tenemos que multiplicarlos. Primero los números. 3 por 2. 3 por 2, ¿cuánto es? 6. Y X por X. X cuadrada. Uh-huh. Siempre que multiplican una letra por sí misma, queda esa misma letra, pero elevada al cuadrado. No importa cuál letra sea. ¿Sí? Eso es parte de las propiedades de las potencias. Es, bueno, ya les digo, en el salón vamos a repasar todo eso, pero eso es algo básico que deben saber. Si una letra la multiplican por sí misma, queda esa misma letra elevada al cuadrado. Y ya, aquí ya no hay nada más que hacer. Esta es la expresión que representa el área del rectángulo. A ver, en este, que fue mucho más sencillo, ¿tienen alguna duda? No. Sí, el área solamente es multiplicar base, que es 3X, por altura, que es 2X. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Vamos a pasar entonces al
a la última figura, que parece la más difícil, pero no, porque ya hicimos un avance resolviendo el ejercicio anterior. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuánta parte de un círculo tenemos aquí? Es un semicírculo. Ajá, la mitad de un círculo. ¿Alguien conoce la fórmula para encontrar la mitad de un círculo? ¿Quién me la puede decir? Pi por radio entre 2, ¿no? Ajá, pi por radio al cuadrado entre 2. No olvides el cuadrado. Muy bien. Esa es exactamente la que acabamos de encontrar acá. Ya dijimos, esta es para encontrar la mitad de un círculo. Entonces, esa la vamos a anotar aquí. La fórmula para encontrar la mitad del área de un círculo, o lo que se llama semicírculo, es pi por radio al cuadrado entre 2. Esa también ya se la deberían grabar. Siempre que queramos la mitad de un círculo, usamos esa fórmula. Y bueno, aquí la única letra que tenemos que cambiar es la R. La R representa el radio de este semicírculo. El radio es esta distancia que va del centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Aquí no nos la dan, pero la podemos deducir nosotros. ¿Cuánto mide esta distancia? ¿Cuánto mide esta distancia? Una X. Una X. Exactamente una X. Es decir, nada más X. ¿Sí? Porque como todo esto, toda esta altura mide 2 veces X, pues a la mitad pues nada más es una X. Exactamente como dijeron, una X. ¿Sí? Nada más recuerden, el 1 no se escribe, la pura X. X. Decir una X o decir X es lo mismo. Pero para ahorrar energía y no aumentar la entropía del universo, pues nada más hay que decir X. Ya está. Entonces, el radio mide X. Y ya vamos nada más a cambiar esa letra por la X aquí en esta fórmula. Y es todo lo que haremos. Entonces, el área de este semicírculo que tenemos aquí es pi. Y en lugar del radio, pues pongo su valor que es X al cuadrado entre 2. Y ya esa es la expresión para hallar el área de ese semicírculo. Ya tengo las 3 expresiones que encuentran las áreas de las 3 figuras que forman a toda esta figura completa. Para el semicírculo es pi por x al cuadrado sobre 2. Para el rectángulo es 6x cuadrada y para el triángulo es x cuadrada. Entonces ya lo único que tengo que hacer es, si quiero encontrar el área total, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Sumar, ¿verdad? Entonces, ya voy a poner aquí abajo el área de toda la figura. Le voy a poner aquí área total. Y de hecho, en la respuesta lo que nos piden pues es esto, aunque tenemos que hacer todo esto para poder hallarlo. Es sumar todos los resultados que encontré. La del triángulo, sumar el área del triángulo que es x cuadrada, más la del rectángulo que es 6x cuadrada, más la del semicírculo que es pi por x cuadrada entre 2. Otra cosa, vean que siempre aparece la x cuadrada porque estamos hablando de áreas y en las áreas, recuerden, siempre son centímetros cuadrados, metros cuadrados, etcétera. Y también con las letras, si las longitudes están marcadas con letras, pues en los resultados, las áreas también van a estar con esas letras al cuadrado. Y ya esta sería una expresión para que representa el área de toda esta figura. ¿Cómo encontramos la otra expresión? Pues nada más lo que tenemos que hacer es simplificar. Y para simplificar, vamos a sumar las cosas que son iguales o las cosas que tienen lo mismo, que están hablando sobre lo mismo. En este caso, la x cuadrada la podemos ver como cualquier objeto. X cuadrada es cualquier objeto. Entonces, si tenemos una x cuadrada más 6x cuadradas, ¿cuántas x cuadradas tendríamos ahí si las juntamos todas? 7. 7. 7. Entonces quedaría 7x cuadrada más pi x cuadrada sobre 2.
Ya cuando tenemos pi, esa ya no la podemos sumar tan fácil. Esa la dejamos aparte siempre. Además, eso nos va a indicar o nos va a dar una pista de que esa figura, siempre que aparezca un pi en la expresión, siempre que aparezca pi, nos va a indicar que ahí hay algo relacionado con el círculo en esa figura. Y esta entonces sería la respuesta. Ahí están las dos expresiones que nos piden. Maestro, Sí. me acaba de aparecer que se va a acabar la reunión. No, ya le dije que no se acabe. Gracias. Gracias. Esa sería entonces la respuesta en esa figura. Pero hay que hacer todo esto. Hay que entender por qué sale eso. ¿Sí? Y eso sale a partir de los datos que nos dan y a partir de las figuras que lo forman. Tenemos que encontrar el área de cada figura y luego sumarlas para encontrar el área total. A ver, preguntas que tengan aquí. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Entonces pasamos a la siguiente. Muy bien. Esta es la siguiente figura. Y lo primero, nuevamente, vamos a identificar qué figuras la forman. Aquí, ¿qué figuras la forman? Lo de que está en rosita, ¿qué figuras son? Cuadrados. Diamante. Cuadrados. Ajá, sí, cuadrados. Romboides. Bueno, en realidad son cuadrados. Porque, bueno, podríamos decir que fueran romboides, pero ya al estar aquí una parte de un círculo, al estar aquí la parte de un círculo, nos indica que tanto este como este son radios de ese círculo y miden lo mismo. Entonces, cada lado de estas figuras pues miden lo mismo y por lo tanto son cuadrados. Entonces, tenemos dos cuadrados. Cuadrados, dijimos cuadrados. ¿Y qué más aparte de los cuadrados? Y un cuarto de círculo. Exactamente. Voy a poner cuarto de círculo. Cuarto de círculo y cuadrado. Esas son y dos cuadrados, bueno. Dos cuadrados. Esas son las figuras que lo forman. A ver, el área más bien la fórmula para encontrar el área de un cuadrado, ¿cuál es? Lado por lado. Exactamente. El área de un cuadrado se encuentra multiplicando lado por lado. Lado por lado. Y aquí tenemos dos cuadrados. ¿Cuánto mide cada lado de uno de esos cuadrados? X. Muy bien. Entonces, si queremos encontrar el área de un cuadrado de estos cuadrados rositas, tendríamos que multiplicar X por X, ¿sí? Porque es lo que mide cada lado. En lugar de, en cada L, pues va a haber una X, porque eso es lo que mide, ¿sí? Entonces, en lugar de L por L va a ser X por X. Entonces, el área sería X por X. ¿Cuánto nos da X por X? 2x cuadrado. ¿Cuánto nos da X por X? 2x al cuadrado. X cuadrada. A ver, otra vez. ¿Cuánto? 2x al X cuadrado. cuadrada. X cuadrada. Con esto se encuentra el área de un cuadrado. ¿Sí? Pero como son dos cuadrados, si en lugar de un cuadrado tenemos dos cuadrados, pues nada más es multiplicar esto por 2 o agregarle un 2. 2 veces esa área. ¿Sí? Y esa es la expresión que nos dice el área de los dos cuadrados. ¿Sí? Porque cada una de estas áreas, pues aquí es una X cuadrada
y la otra área también es una x cuadrada. Entonces, si las juntamos dos de estas, pues nos da 2x cuadrada. Sí, esa es la expresión para el área de los cuadrados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, No. no. Muy bien, entonces con esta expresión se encuentran las áreas de los cuadrados. Lo otro que tenemos es un cuarto del círculo. Un cuarto del círculo. A ver, aquí comenzamos, no importa qué parte del círculo sea, comenzamos siempre con la fórmula del área del círculo. ¿Cuánto es? ¿Cómo es la fórmula del área del Pi círculo? al cuadrado. Pi al cuadrado. Pi por qué? Pi al cuadrado. Pi por, Pi por radio al cuadrado. ajá, pi por radio al cuadrado. Eso es para un círculo completo. Si queremos la cuarta parte, ¿qué hacemos? Pi por radio al cuadrado entre 4. Muy bien. Cuando queremos la cuarta parte, pues vamos a dividir entre 4, ¿verdad? Y eso nos da la cuarta parte. Exactamente. Así como hace rato queríamos la mitad, dividimos entre 2. Si quisiéramos la tercera parte, dividimos entre 3. Si queremos la cuarta parte, dividimos entre 4. Y así sucesivamente. Entonces, con esta fórmula encuentro el área de la cuarta parte de un círculo, que es lo que tengo aquí precisamente. Y en esta figura morada, ¿cuánto vale el radio? El radio es X. Ajá. X, ¿sí? Porque es también, aparte de ser radio de este círculo, es un lado de cada cuadrado, que ya vimos que es X. Entonces el radio es X. Por lo tanto, el área de este cuarto del círculo que tenemos aquí es esto, nada más cambiando la R por la X. En lugar de la R voy a poner la X. Y ya es todo para encontrar las expresiones. Entonces sería pi por, en lugar del radio, pues su valor que es X al cuadrado. Y todo esto dividido entre 4, porque ahora queremos la cuarta parte de este círculo. Y ya tenemos las dos expresiones que ocupamos. Esta expresión de arriba es para el área de los dos cuadrados y esta expresión que tenemos acá abajo es para esta parte del círculo. Y ya si queremos el área coloreada, toda el área coloreada, pues simplemente hay que sumarlas. Y ya lo voy a anotar aquí debajo. El área total le voy a poner es igual, sumo estos dos y ya. 2x cuadrada, que es toda el área de los cuadrados, más pi por x cuadrada entre 4. Y ya esta es la respuesta, esta es la fórmula que necesito para hallar esa área. ¿Alguna pregunta que tengan aquí? No. No. Ahora, fíjense, vamos a ver por qué les decía que esto es muy útil o por qué una expresión general es más importante en saber encontrarla que saber calcular 5 o 6 ejercicios ya con números. Les decía que ya teniendo una expresión general, podemos calcular el área de cualquier figura sin importar qué medida tenga. Por ejemplo, si aquí en lugar de la X nos hubieran dicho que son 5 centímetros, únicamente tengo que sustituir ese 5 donde está la X aquí en la fórmula y con eso ya encuentro el área de todo esto. Ya sin tener que estar haciendo en cada ejercicio encontrar las áreas de los cuadrados y luego el área del círculo, etcétera. Sino ya directamente pongo aquí y esto lo hago en la calculadora. Fíjense, si allá fueran 5 centímetros de cada lado del cuadrado y me piden encontrar toda el área que está coloreada, pues en la calculadora nada más pondría esto yo, 2, y en lugar de la X pondría un 5 en un paréntesis. Y luego al cuadrado.
y luego más, y aquí una fracción, y arriba de la fracción pondría pi, y luego en lugar de la x, entre paréntesis también un 5 al cuadrado, y debajo de esa fracción un 4. Fíjense, ya aquí en la calculadora puedo poner esta misma expresión, y ya nada más en lugar de la x, el valor que supongamos que tuviera este lado. Y ya con eso nos daría el resultado de cuál es el área de toda esta figura. ¿Sí? El área de toda esta figura, si ese lado del cuadrado midiera 5 centímetros, sería 69.63 centímetros cuadrados. Y así no importa qué número haya aquí. Si fuera un 8, pues nada más en lugar de un 5 ponemos un 8. Y ya con esa fórmula encontramos el área así rápidamente. ¿Sí? Así, para eso sirve encontrar en las fórmulas. Es más importante saber encontrar una fórmula que saber resolver un ejercicio ya con números. Porque si en un ejercicio con números nos cambia algo, nos ponen una raíz o algo, ya nos bloqueamos y no sabemos qué hacer. Pero ya sabiendo encontrar una fórmula, esa fórmula sirve para todos, para todos los números, no importa qué número haya, ya luego en una figura. Sí, entonces de esa manera es como se aplica esto. Les decía aquí, por ejemplo, si fuera 8, ya nada más en lugar del 5 pondríamos un 8. Y ya eso nos dará el resultado. Si cada lado de los cuadrados midiera 8 centímetros, el área sería 178.26 centímetros cuadrados. Y si en lugar de 8 midiera, aunque fíjense, aunque fuera una raíz, por ejemplo, que nos dijeran acá, el lado del cuadrado mide raíz de 10. Raíz de 10. Pues no importa. Aquí mismo en la calculadora ponemos raíz de 10. Y acá también raíz de 10. Y ya esto nos da el resultado. El área de toda esa figura coloreada, si cada lado del cuadrado midiera raíz de 10, sería 27.85 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y ya lo único que estamos haciendo es aplicar esa fórmula que ya encontramos. Entonces, por eso es importante aprender esto. Porque pues la fórmula sirve para todos los casos, no nada más para uno en específico. Y en cambio, si el libro tuviera 5 ejercicios donde aquí tiene un 3 y luego otro donde tiene un 5 y así un 2, puede ser que en ese mismo libro más adelante se encontrara un número distinto o se encontrara algo distinto, ya no sabríamos qué hacer. Pero ya teniendo una fórmula, simplemente ahí en la calculadora sustituimos el valor de la letra y ya. Y vamos a pasar a la última de esas figuras donde nos piden hallar las expresiones. Es esa figura. Esa figura que tenemos aquí, ¿qué figuras la forman? ¿Qué figuras la están formando? Un rectángulo y un triángulo. Ajá. Bueno, un rectángulo y 2 triángulos, ¿verdad? Ajá. Un rectángulo y 2 triángulos. Entonces vamos a anotar aquí. Un rectángulo y 2 triángulos. 2 triángulos. Y un rectángulo. Rectángulo y 2 triángulos. Esas son las figuras que forman aquí la parte coloreada. Muy bien. La fórmula del rectángulo, ¿cuál es para encontrar su área? Base por altura entre 2. Del rectángulo. Ah. ¿Cuál es? Base por altura. Base por altura. Entonces, vamos a hallar el área de ese rectángulo. ¿Cuánto mide la base de este rectángulo? Una X. Sí, aquí está X. Entonces, la X es la base. La altura.
4X. 4X. Entonces vamos a poner entre paréntesis cada uno de esos valores, X y 4X. Y tenemos que multiplicarlos. Primero, 4 por 1, 4. 4. ¿Y X por X? X. X por X, X. X cuadrada. Entonces, esa es la expresión para hallar el área de este rectángulo. ¿Sí? Luego, para el triángulo. Del triángulo, ¿cuánto mide la base y cuánto mide la altura? Bueno, primero 6X y 4X. la fórmula primero es Base por altura entre 2. base por altura entre 2. Ahora sí, ¿cuánto mide la base de este? 6X. 6X, muy bien. ¿Y la altura? 4X. 2X. Ajá, 2X, muy bien. Sí, fíjense acá, la altura de este triángulo nada más sería desde aquí hacia acá, que es la mitad de todo esto. Y si todo esto mide 4X, pues la mitad es 2X. Sí, por eso aquí la altura sería 2X. Entonces, esta sería aquí, 2X. Y ya nada más hay que sustituir esos valores. Ponemos área. Bueno, aquí para distinguirlo, este es el área del triángulo. El área del triángulo es la base, que es 6X. Por la altura, que es 2X. 2X. Y todo esto entre 2. ¿Cuánto es 6 por 2? 12. Entonces, 12. ¿Y X por X? X al cuadrado. X cuadrada. Muy bien. Y todo esto entre 2. Y aquí hacemos la división de los números si se puede. 12 entre 2, ¿cuánto nos da? 6. 6. Y ya pasamos la X cuadrada. Entonces, el área de un triángulo, de uno de estos triángulos, ¿es cuánto? 6X cuadrada. Muy bien, 6X cuadrada. Pero fíjense, es de un solo triángulo, ¿eh? Y tenemos dos triángulos. Por lo tanto, si queremos el área de esos dos triángulos, tendríamos que multiplicar esto por 2. ¿Cuánto es esto por 2? ¿Cuánto es? 12X entre 2. 12X cuadrada, no. Lo que vamos a multiplicar es eso que está encerrado aquí. Lo vamos a multiplicar por 2. ¿Cuánto es 6 por 2? 12. 12X cuadrada. Ajá. 12 y la X cuadrada. 12X cuadrada. Esto es el área de los dos triángulos. ¿Sí? Eso es el área de los dos triángulos. Y esto es el área del rectángulo. Entonces ya el área total, ¿cuánto sería? 16X cuadrada. Ujú. Sumamos el área. Bueno, lo voy a anotar todo aquí completo. El área del rectángulo es 4X cuadrada. Y el área de los dos triángulos, 12X cuadrada. Y 4 más 12 son 16. Por lo tanto, queda 16X cuadrada. Eso es el área ya de toda la figura coloreada. Y es la respuesta que nos piden. ¿Sí? Entonces, esto no es difícil de entender. Lo único es de que no conozcan ciertas propiedades o que se les olvide que una letra por sí misma da esa misma letra al cuadrado, etcétera. O que se les olvide hacer una división. Pero esto es algo muy sencillo y siempre es así. Hay que razonar un poquito. ¿Qué figuras la forman? O si no está una figura, pues, ¿qué puedo hacer para formar una figura? A veces ocupo trazar líneas, aunque no estén ahí trazadas. A veces ocupo sacar una medida, aunque no nos la den ahí, pero la puedo sacar yo a partir de los otros datos. Y ya luego de ahí nada más aplicar las fórmulas que ya conozco para el área del rectángulo, del círculo, del triángulo, del trapecio. Y ya luego si quiero la figura, el área de toda la figura coloreada o de todas las figuritas que están coloreadas, pues las sumo y ya.
¿Tienen alguna pregunta en este? No. ¿No? Bueno, yo no. ¿Y si van contestando el libro o no? Sí. Pero hay que, bueno, pero aparte de que contesten el libro, hay que hacer todas estas operaciones en su libreta, ¿eh? Entonces, no solamente van a mandar la foto del libro contestado, porque ya sé que va a estar bien, sino que tengan todas las operaciones. Y bueno, la siguiente parte, o la última parte de esa página, el último ejercicio, que es el inciso B, dice así: para cada una de las siguientes fórmulas de áreas, dibuja una figura compuesta que la represente. A ver, primero, ¿sí se entiende lo que nos están pidiendo? Sí, por ejemplo, como ya sacamos las áreas y eso, Ujú, ahora vamos a sacar las figuras ya hechas con las áreas. ujú. Muy bien, entonces, ahora ya nos dan una fórmula como la que nosotros encontramos ahorita. Lo que nosotros tenemos que hacer a partir de esa fórmula, construir una figura. ¿Sí? Una figura. A partir de esa fórmula. Ahora, si se fijan aquí, la primera parte de esta fórmula o de esta expresión tiene x cuadrada. Ustedes ya con todo lo que hicimos, vean dónde sale x cuadrada. Por ejemplo, aquí sale x cuadrada, aunque tenga un número antes, pero tenemos la x cuadrada. ¿De qué figura salió esta x cuadrada? De un Del triángulo. rectángulo. De un rectángulo. Aquí tenemos también x cuadrada. ¿De qué figura salió esta x cuadrada? Cuadrado. De un cuadrado. Aquí también tenemos x cuadrada. ¿De qué figura salió? Rectángulo. No, triángulo. Triángulo. Bueno, entonces vean, la x cuadrada puede salir de un triángulo o de un rectángulo o de un cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo más sencillo cuando tenemos x cuadrada, pues es que sea un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. ¿Y del lado cuánto debe medir? Para que el multiplicado lado por lado nos dé x cuadrada. ¿Cuánto creen que mide de lado? 0.5. ¿No? X. X. Entonces, si este cuadrado de lado mide x, al sacar su área sería x por x. ¿Y cuánto es x por x? ¿Cuánto es x por X al x? cuadrado. Ajá, y por eso aquí ya el área de este cuadrado sería x cuadrada. Entonces, esta área representa el área de un cuadrado. Aunque también podría ser un rectángulo o un triángulo, pero aquí lo más sencillo es un cuadrado. Y ahora ya fíjense lo que tenemos acá. Un medio de x por y. Esto que tenemos aquí, ¿a cuál de las fórmulas que ya conocemos se parece? ¿A cuál de las fórmulas? ¿La relacionan con alguna fórmula? La fórmula del círculo, del rectángulo, del triángulo, del trapecio. Del cilindro. Medio círculo. No. Círculo es cuando aparece pi como acá. Si no aparece pi, no hablamos de círculo. Pero fíjense en esta fórmula. O revisen su tabla donde están las fórmulas. Alguien puso una fórmula parecida a esta, aunque tenga letras diferentes que no sean XY, pero que sea parecida a esta. A eso que acabo de encerrar. En su libreta, en donde están las tablas de las fórmulas. ¿Alguien tiene una fórmula que se parece mucho a esa? Aunque tenga otras letras. ¿O nadie? ¿No? ¿No es el del trapecio? No, en el trapecio está B más B por H entre 2. Triángulo. ¿Eh? El triángulo. El triángulo. Esa es la fórmula del triángulo. La fórmula del triángulo es base por altura entre 2. Pero también se puede escribir como un medio
de base por altura. ¿Sí? Y es exactamente lo que está aquí. Un medio de dos cosas que se multiplican. ¿Sí? Eso, fíjense, es lo mismo. Esas dos expresiones son iguales, nada más que tienen diferentes letras. Entonces, esto que está aquí representa el área de un triángulo. ¿Y la primera letra qué representa? ¿La base o la altura? Base. La base. ¿Y la segunda letra? Altura. Entonces, si la base mide X, quiere decir que esta puede ser la base del triángulo, esta línea que voy a marcar aquí de amarillo. Esta línea puede ser la base del triángulo porque esa línea, o ese lado sabemos que mide X. O la de abajo. ¿Sí? O la de abajo. Pero entonces como O la aquí del lado. Ajá, de cualquiera de los lados. Pero como aquí tenemos más espacio hacia arriba, pues vamos a construir ahí el triángulo. Y entonces ahí es donde vamos a poner el triángulo. Ay, así ya, más o menos quedaría. Entonces, ese triángulo ya tiene de base X, ¿verdad? Ya nosotros nada más tendríamos que decir que la altura de este triángulo es, ¿qué letra? ¿Cuál es la altura? Y. Ajá, Y, oye. Y ya entonces esta sería la figura que representa esta expresión o esta área. X cuadrada es del área del cuadrado. X por X nos da X cuadrada. Y un medio de XY es el área de este triángulo. La base mide X, la altura mide Y, por lo tanto su área es un medio de X por Y. Y ya esta sería la figura que necesitaremos construir en este espacio. Y eso es lo que van a hacer ya ustedes en esas dos otras. ¿Sí? Construir una figura que represente el área que está aquí. Y como acá ya aparece la pi, quiere decir que va a haber alguna parte del círculo. Y como aparece un medio, quiere decir que va a haber ¿qué parte del círculo? Medio círculo. Medio círculo, ¿verdad? Y ya lo otro nada más hay que encontrar cómo formar. Puede ser, ya acuérdense que puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, puede ser un triángulo. ¿Sí? La otra parte, que no tiene pi. Entonces ya eso ustedes lo completan. ¿Sí? Es parte de lo que van a hacer ustedes ya. Ya contestamos todo lo demás, ustedes van a completar estas dos. Pero hay que pensar, no digan, ya lo mando como sea, no importa que me saque mal. ¿Sí? No digan, ya hay que hacer lo que sea y ya. No, hay Nada que más lo de pensar. arriba lo vamos a escribir en la libreta. Sí, esto de acá arriba en la libreta. Aquí solamente en el libro construirlo. Igual lo pueden hacer primero en su libreta e ir viendo si sí sale o no sale. Y ya cuando lo tengan bien, pues ya lo ponen acá en el libro. Ok. ¿Sí? Pero hay que hacerlo, o sea, hay que pensarlo. No nada más decir, ya lo mando como sea, al cabo que no dice nada. Eso, o sea, aunque lo manden y les ponga yo 10, pues eso no importa nada. Lo que importa es si ustedes aprenden algo, si ustedes desarrollan alguna habilidad o no, si su cerebro mejora un poquito o no. Entonces, ya de ustedes depende si quieren o no mejorar. Yo les puedo poner 10, aunque no manden nada, o un 7, un 8, lo que quieran, pero pues eso no vale de nada. Lo que importa es que desarrollen sus habilidades, desarrollen su capacidad mental, capacidad matemática que todos tenemos. Sí, entonces estos dos, ustedes lo hacen. Sí, únicamente esos dos. Construir dos figuras a partir de las expresiones o las fórmulas de las áreas. Y recordar que aquí, donde está pi, pues siempre va a ser relacionado con el círculo. Ya está. Y la otra parte no es tanto un ejercicio de matemáticas, sino es como una especie de juego. Y de hecho, ni siquiera tanto juego, es simplemente formar números a partir de otros, haciendo sumas de números. La otra parte del trabajo es esto, que se llama triángulo de Tartaglia, o triángulo de Cayam, o triángulo de Pascal. De hecho, acá como los europeos colonizaron todo nuestro continente,
en general se conoce como triángulo de Pascal, porque Pascal pues es un europeo, un matemático francés que lo estudió mucho, pero ya desde mucho antes, bueno, desde antes en Italia lo conocía uno que se apellidaba Tartaglia, y desde antes los musulmanes ya también lo conocían, uno que se llamaba Omar Khayyam, también ya lo conocía y los había estudiado, pero como acá Europa dominó todo, pues le terminaron llamando triángulo de Pascal, y así es como más se conoce, pero pues es solamente el puro nombre. De hecho, ya desde mucho tiempo antes se conocía, los chinos lo conocían ya. Y es simplemente un arreglo de números, una especie de números que forman una pirámide o un triángulo, ¿sí? Y construirlo es muy fácil. Y lo que van a hacer ustedes es construirlo, o sea, poner los números que hacen falta para llenarlo. Poner los números que hacen falta y contestar unas preguntas que van a venir ahí junto con él, un cuestionario, pues. Ya una vez que lo llenen con números, van a venir preguntas acerca de esas propiedades o de esos números, porque este triángulo tiene muchísimas propiedades y muchísimas aplicaciones. Ya cuando lo construyan, lo vamos a utilizar para otros temas, porque con este triángulo no es necesario ya hacer muchas operaciones para otros temas. Simplemente aquí están las respuestas de muchos temas, consultando nada más los números que están ahí. Es, digamos, casi que un triángulo mágico. Es un triángulo muy, muy importante y que todos deberían conocer. Se llama el triángulo de Pascal. Y bueno, aquí ya tiene una pista. En toda la orilla de este triángulo va a haber puros unos. Siempre va a haber puros unos en toda la orilla, en todas las diagonales de la orilla, tanto la del lado izquierdo como la del lado derecho. Ahí va a haber puros unos. Y vamos a ver cómo se construye este triángulo, ¿sí? Y ya en el que les voy a mandar a ustedes, pues va a tener más renglones. Los renglones del triángulo son estos. O filas, pues, o renglones. Esa es la fila 0. De hecho, así se le llama fila 0. Esta es la fila 0. Luego esta sería la fila 1. Y así sucesivamente está la fila 2, la fila 3, la fila 4, etc. ¿Sí? Entonces, en la fila 0 se comienza a construir ese triángulo poniendo un 1. Ahí va un 1. Ahora, ¿cómo ponemos los números que van hacia abajo? Muy bien. 2, 3, ¿no? ¿Perdón? Es 2 y 3. No. Para poner el número que va aquí en este espacio, lo que tengo que hacer es sumar los números que están encima de él. Es decir, sumar este número que está encima y acá sumar esos dos números, los que quedan encima, el que queda a la derecha encima y a la izquierda de encima. Pero acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos nada, acá tendríamos un 0, ¿verdad? O sea, no tenemos nada. ¿Cuánto es 0 más 1? 0 más 1. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 0 más 1? 1. 1. Entonces, por eso aquí va a ir un 1 también. ¿Sí? Ahí va a ir un 1. Acá hacemos lo mismo. Para este cuadrito, vamos a sumarle este número que está aquí y el número que esté acá. Pero como acá no hay nada, pues acá también hay un 0. O podemos decir que hay un 0 porque es nada. 1 más 0. 1. 1. ¿Sí? O sea, nos vamos a ir en V. Ajá, exactamente. Ahora, nos pasamos a la siguiente fila, a la fila 2, y hacemos lo mismo. Para este cuadrito, vamos a sumarle este y vamos a sumarle el que esté acá. Pero acá hay un 0. ¿Cuánto es 0 más 1? 1. 1. Muy bien. Nos pasamos al cuadrito de en medio. En el cuadrito de en medio vamos a sumar el número que está acá y el número que está acá. ¿Cuánto nos da? 3. ¿Cómo que 3? 2. 1 más 1. 1 más 1. 2. 2. 2. 2. Y para este, Por tanta flecha. ¿y acá cuánto nos va a dar? 1. 1, ¿verdad? Porque va a ser 1 más 0.
¿Sí? Entonces voy a borrar las flechitas para que no se confundan tanto. Hasta ahí vamos. En el siguiente, aquí hay que sumar 0 más 1. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 0 más 1? ¿Cuánto es 0 más 1? 1. 1. Sí, acuérdense, aquí siempre va a haber puros unos y aquí siempre va a haber puros unos. Luego, 1 más 2. 3. Entonces ponemos aquí el 3 abajo. 2 más 1. 3. Ponemos el 3 abajo. 1 más 0. 1. 1. 1. Y bueno, para más sencillo, pues ya sabiendo que aquí va a haber puros unos, ponemos el 1. Y luego sumamos este con el que sigue a la derecha. 1 más 3. 4. 4. 3 más 3. 6. 3 más 1. 4. 4. Y acá, 1 más 0. 1. 1. Muy bien. ¿Qué número va aquí? 1. 1. 1 más 4. 5. 5. ¿Qué número sigue? 10. ¿Qué número sigue aquí? 5. A ver, fíjense bien. ¿Cuánto? 10. ¿Qué número sigue acá? 5. ¿Y aquí? 1. Y así. Así se construye cada fila. ¿Sí? Nada más que en el que se va a mandar, pues tiene más filas. Aquí nada más son 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? De esa manera se va a construir. Entonces, la parte de este trabajo es llenar todos los números del triángulo de Pascal y luego contestar unas preguntas que vienen sobre él. Y ya, eso sería todo. ¿Sí? Entonces, el trabajo que van a mandar es esa página del libro contestada ya con las figuras que ustedes van a hacer y el triángulo y las preguntas. Pero no viene el triángulo en esa página, profe. No, eso se los voy a mandar yo en un documento para que ustedes lo impriman y lo llenen. Y ya luego en la libreta lo pegan y contestan las preguntas. Está bien. ¿Sí? Todos los trabajos que impriman hay que pegarlos luego en la libreta. Todo debe estar en su Ya libreta. son las 9. ¿Eh? Ya se pasó 7 minutos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Hasta cuándo es para entregar, maestro? Toda la semana. ¿Cuándo vamos a regresar, maestro? Yo creo que el lunes. ¿En serio? Yo creo. Ah, ok. Depende. Todos nomás entre grupos. No, todavía va a ser así por partes. Bueno. Gracias. ¿Alguna Adiós, pregunta maestro. ¿alguna pregunta sobre el trabajo? ¿No hay? No. Bueno, entonces ahorita les mando, bueno, ahorita les subo a Classroom porque todavía no lo he puesto, lo del triángulo y las preguntas. Ya mientras ustedes hagan lo del libro. ¿Está bien? ¿No hay preguntas? Adiós. No, adiós. Adiós. Qué sincero, maestro.